Reto 2. México joven. ¿Cómo es la percepción de los jóvenes acerca de México? Suceso histórico importante, el Porfiriato. La importancia del Porfiriato fue el dar una estabilidad para el país, tanto económica como social, durante 30 años. Por eso México creció mucho más que cualquier otro país en América Latina. Se creó la infraestructura. Cuando Porfirio Díaz entró al gobierno, se propuso impulsar la agricultura, el comercio, la minería, la industria, las obras públicas, las vías de comunicación, arreglar la deuda externa y el crédito financiero, social y político del país, que alcanzó durante su gobierno un prestigio sin precedente. Estos son algunos de los cambios que lograron poner a México en el mapa, hacerlo conocido. El Porfiriato sentó las bases del México moderno. Rasgos de su identidad actual. La biodiversidad. México es uno de los 17 países megadiversos. Tenemos muchas especies de plantas, aves, animales y algunas de ellas están en peligro de extinción. Es importante esta biodiversidad porque es una de las características de nuestro país y un atractivo turístico. La biodiversidad es muy importante, por eso hay muchas organizaciones que la cuidan para que no se extingan las especies, para que no acaben nuestros recursos y para que haya vida. México es uno de los países de mayor variedad biológica del mundo. Muchos mexicanos desconocemos que nuestro país es privilegiado en cuanto a recursos biológicos, particularmente aquellos que viven en contacto diario y dependen directamente de la naturaleza, como los campesinos e indígenas de nuestro país. Bosques, selvas, arrecifes, coralinos, cientos y miles de variedades de frijoles, maíces, aguacates, peces y mariscos. Características geográficas. Diferentes tipos de climas. En México hay diferentes tipos de climas, donde hay diferentes tipos de flora y de fauna. Los climas tropicales se distribuyen en las llanuras costeras y en algunos estados. El clima templado es el tipo de clima que se presenta en las zonas montañosas y en la parte sur de la mesa central. Los climas secos se distribuyen en una amplia porción del norte del país. El clima frío de altura y el clima muy frío de altura solo se presentan en las mayores elevaciones del país, como el Popocatépetl y el Nevado de Toluca, cuyas cumbres siempre están cubiertas de nieve. En el norte del país, donde se encuentra el clima más seco, hay menos pobreza, mientras en el sur del país, donde se encuentran los climas tropicales, hay más pobreza, debido a que la gente que vive en el sur del país puede vivir de los recursos naturales, mientras en los lugares secos, en el norte, tienen que trabajar para ganar dinero y comprar las cosas básicas para vivir. Características demográficas. La ignorancia. México es un país con una cultura impresionante. Lamentablemente, mucha de su gente es iletrada. No tiene acceso a la educación y a la información. Se debe a que somos un país subdesarrollado o en desarrollo, pero desgraciadamente nuestro gobierno es indiferente a la cultura, a la educación y está lleno de impunidad. Somos un país con una desigualdad impresionante, donde la pobreza es un porcentaje muy alto, donde también hay millonarios, la riqueza está muy mal distribuida. Y todo este tipo de problemas obviamente se ve reflejado en la educación de nuestros mexicanos. Hechos históricos. La Revolución. La revolución afectó mucho, desde que terminó con un periodo porfirista y cambió formas en materia de libertad de expresión, le dio derechos a los campesinos ya que quitaron lo que quedaba de los latifundios y pues se quitó la reelección. Sufragio efectivo, no reelección. Pues yo diría que la revolución cambió bastantes cosas en nuestro país y fue un movimiento muy importante. Muy bien. La globalización en México. La globalización comenzó en México a partir de la colonización y la conquista. Comenzó por degenerar nuestras raíces y nuestra cultura. Posteriormente, esto hizo un hueco en nuestro Producto Interno Bruto, la tierra y el mar. Con ello, las necesidades se vieron forzadas por el dogma religioso y social impuesto por diferentes autoridades de orden religioso y político. Cronológicamente, la globalización va en aumento con la entrada de tecnologías y conceptos extranjeros. Lo que más ha dañado la globalización en México es la educación. En consecuencia, todo ello fluye para sobresalir como un país en crisis permanente, que va de escaladas profundas a austeros orificios que rebundan de lo alarmante a lo cotidiano. Esto sin salir de la esclavitud asalariada de un pueblo contemporáneo, prevalecido de su interés por alcanzar el nivel como primer mundo. Un interés incierto, dado que el principio de la globalización, al parecer, es el de no dejar de que los países subdesarrollados salgan del bache, dado que viven en ellos y en ellos están sus esclavos dominados y asalariados. En conclusión, para mí México es un país que tiene mucha oportunidad para sobresalir en cuanto a
Para mí, México es un país que tiene mucha oportunidad para sobresalir en cuanto a rasgos de identidad, características geográficas, demográficas, en todo. Lo único que nos viene fallando como nación, vaya, es la ignorancia, la falta de ganas de salir adelante.